7 de la mañana con 34 minutos. Los invitamos, como siempre, a ustedes a que nos acompañen con preguntas y comentarios. Recuerden que estamos en redes sociales con los usuarios, @Globovisión, @Primera Página, y también en Telegram con la cuenta @Primera Página GB. Allí ustedes pueden enviarnos sus preguntas, sus mensajes para nuestros invitados. Y ahora que vamos a hablar de economía con nuestro segundo invitado de la jornada de este lunes, Leonardo Soto, está con nosotros en estudio. Carlos, gracias por esta jornada. Bueno, para hablar de este tema que es el día a día del venezolano, la economía, lo que está ocurriendo con el tipo de cambio y, por supuesto, bueno, las perspectivas, ya que oficialmente estamos en el último trimestre del año, ya octubre siempre significa lo que algunos llaman un recalentamiento del consumo. Comienza una dinámica, por supuesto, ya para lo que es los preparativos de la época decembrina, que siempre significa, más dinero en la calle, significa siempre una mayor cantidad de personas comprando bienes y servicios. Porque lo que hemos visto en los medios de comunicación, algunas reseñas sobre la temporada decembrina, es que no hay muchas expectativas por parte de los comerciantes, porque está un tema que hemos venido arrastrando desde hace unos meses, que es el tema del tipo de cambio. Empecemos por allí. ¿Qué estamos viendo hoy? Porque vemos un mercado que viene a diario marcando en su valor oficial cerca de un 1.5, 1.7% de variación diaria, pero un mercado secundario que va desde lo más cercano al euro hasta montos absurdos, ¿no? Gente que calcula $1 a 320, es decir, el mercado secundario se convirtió en algo muy abstracto. Sí, a ver, el tipo de cambio debería ser prioridad de política pública bajo condición de emergencia, en estas circunstancias. Hemos tenido un año 2025 de variación constante del tipo de cambio. El tipo de cambio dólar, bolívar, el que publica el Banco Central de Venezuela desde su primera publicación en enero de este año hasta el publicado el día viernes, presentaba una variación del 30-32% aproximadamente, lo que es significativo si porcentualmente lo trasladamos a índice de precio del consumidor. Además de esto están las variantes de tipo de cambio que el ciudadano en la calle asume como posibilidades en medio de lo que pudiese ser una escasez de divisa en las mesas de cambio interbancario. A ver, como prioridad, para efecto de controlar el tipo de cambio desde la perspectiva política del gobierno, deberían estar inyectando a las mesas de cambio interbancarios alrededor de $150 millones semanales, cosa que no se está haciendo. Hoy más o menos, ¿por cuánto puede estar rondando esa cifra? Ellos están manejando aproximadamente entre 55, 70, los mejores números que pueden manejar son $90 millones, entendiendo que en esta circunstancia la participación de Chevron en la economía venezolana desde el punto de vista de su actividad petrolera está condicionada, pese a que continúan, están generando actividad, está condicionada, no está generando el flujo de caja que generaba hasta antes de este impasse con el presidente Donald Trump, donde Chevron aportaba a la economía alrededor de $350 millones mensuales. Entonces, tenemos un déficit importante de liquidez en la economía. La escasez de divisas directamente hacia la sociedad que está buscando, uno, protegerse, dos, mover recursos, porque la economía venezolana sigue siendo una economía importadora. Pese a que el Ejecutivo Nacional, representantes del Ejecutivo Nacional afirmaron que el 97% de lo que se consume en Venezuela como alimentos se produce en Venezuela, nosotros también somos una economía importadora. Parte del trigo que se consume es importado. Solo casi la totalidad, porque el maíz, acá no se produce trigo. Las importaciones netas de Venezuela en el 2024 estuvieron alrededor de los $3.000 millones. Importamos en el 2024 alrededor de 1 millón de toneladas de trigo. El maíz que se procesa, se empaca y se vende como harina de maíz precocido es fundamentalmente importado. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata solo de la ciudadanía del común, es decir, de todos como ciudadanos, se trata de la economía y su movimiento. Autopartes son importadas, no todas, pero sí un porcentaje importante. Insumos médicos, algunos alimentos, algunos productos complementarios para la producción nacional. Entonces, ¿qué pasa? En una situación de escasez de divisa, ¿cómo complementamos la necesidad de que yo, empresa, pueda proveerme de los insumos, productos terminados, para seguir ofreciendo en una economía que sí está demandando, pero que dentro de las condiciones de tipo de cambio son bien complejas, inclusive en algunos casos agresivas, porque dependen mucho de la percepción que tiene el ciudadano y además de la cantidad de bolívares que tiene en su bolsillo, porque también hay un incremento importante de la liquidez monetaria. Solo para inicios del 2025, en comparación con el año 2024, digo inicio, primeros 2 meses del 2025, la liquidez monetaria se ve incrementado un 17% aproximadamente. En la actualidad no hay un dato certero con relación a eso. Es decir, más bolívares, menos divisa, incertidumbre, no confianza, lleva a que el ciudadano demande más divisa internacional, sea dólar, euro o cualquiera de estas, empuja o recalienta el tipo de cambio y por supuesto viene un tema asociado al consumo para finales
de este trimestre, que es común en estas circunstancias, pero que los empresarios están siendo cautelosos en materia de cómo mueven su inventario, su capacidad de reposición, pues son dos factores claves, capitalización y rentabilidad. Con un tipo de cambio tan variante, mi rentabilidad se ve afectada. ¿Hasta qué punto yo puedo aguantarlo? Y con una economía que, si bien está otorgando crédito, en algunos casos las condiciones son bien severas y complicadas para una economía con un flujo de caja lento, entonces yo me capitalizo, se supone, por la rentabilidad que obtengo de mi actividad económica tradicional. Y si la capitalización está comprometida también por el tipo de cambio, estamos viendo un juego bien complejo del tema económico que puede llevar a una situación bien delicada. Claro, pero en este punto, viendo por supuesto que para simplificarlo un poco para la audiencia, el tema es que hoy tenemos más bolívares persiguiendo menos dólares, para simplificarlo de alguna manera, es lo que está ocurriendo en este sentido. Que el gobierno de alguna manera suba la inyección en la banca va a significar que esta brecha se va a cortar, porque el problema es que cuando comenzó, por supuesto, a distanciarse el mercado paralelo del mercado oficial, bueno, por supuesto, la variación de 1% no viene al mismo ritmo, pero no se han detenido las inyecciones. Es decir, hoy que el gobierno venga y meta 300 millones de dólares en la banca va a significar que el tipo de cambio paralelo va a disminuir, o ya estamos en un punto donde eso realmente es la solución inmediata, porque si bien es un problema de oferta de divisas, bueno, el gobierno puede poner mañana las divisas, pero hay un componente especulativo que de alguna manera ya no es controlable, porque es lo que cada uno percibe de alguna manera con los bolívares que tiene en el bolsillo, de cuánto vale y cuánto puede significar esa reposición en el futuro. Vamos a hablar de eso. Regreso con nuestro invitado Leonardo Soto, 7 de la mañana con 41 minutos. Gracias a quienes vienen participando. Recuerden que estamos... ¿Cómo se normaliza el tema cambiario en Venezuela? ¿Cuál es la solución? Conversando con Leonardo Soto, parece muy sencillo de alguna manera plantearlo como, bueno, inyectar más divisas y ya, con poner más divisas en el mercado cambiario. Si el gobierno pasa de esos 50, 70, 90 millones de dólares semanales que está inyectando en las mesas de cambio de la banca privada a, por decir una cifra, 300 millones de dólares en una semana, la presión cambiaria va a disminuir. Pero ¿será esa la solución real? Porque hay otros componentes allí que han venido denunciando el gobierno venezolano, que tiene que ver con la especulación, cuando se dio, por supuesto, las acciones contra estos marcadores paralelos que estaban en redes sociales, que no significó, por cierto, que detuviera el mercado secundario. Todo lo contrario, ahora el mercado secundario, como mencionábamos al inicio de la entrevista, va desde un número que puede ser muy cercano al euro a números que pueden duplicar, incluso en algunos casos, el valor del tipo de cambio oficial. Es una solución temporal que el gobierno ha venido utilizando en los últimos años, que le resultó para mantener estable el tipo de cambio. Inyectar divisas a la economía a través de la mesa de cambio interbancaria generó, por ejemplo, que el dólar se mantuviese en una banda estable de entre 35 y 37 bolívares por dólar aquellos 2 años de funcionalidad, donde las mesas de cambio interbancarias abiertas... 2023-2024. Aproximadamente, donde las mesas de cambio interbancarias abiertas, esto comentado por muchos amigos empresarios, productores, comerciantes, prestadores de servicios, otorgaban cantidades de divisas en función de sus solicitudes y sus demandas, basados, por supuesto, en lo que necesitó producir, colocar y cómo la economía se venía moviendo. Yo siempre lo he dicho y lo repito, eso es una medida finita y artificial. En estas circunstancias es necesario tenerlo como una medida de emergencia, precisamente porque la variación es muy acelerada. Y esto está impactando de manera significativa sobre los precios. Pero si tú me preguntas a mí como economista, desde el punto de vista de política económica macro, son muchos los factores que hay que atender. Primero, la disminución del gasto relativo producto del aparataje del Estado y del gobierno que lo administra. Es decir, hay un gasto exacerbado que no se está revisando en presupuesto nacional y que tiene que revisarse. Segundo, el apoyo formal a la producción nacional. Producción nacional. Buena parte de lo que se consume en el país sigue siendo importado. ¿Qué es lo que realmente se está produciendo en el país y cuál es el apoyo a nuestros industriales? Los que generan transformación y agregan valor a la economía. ¿Realmente hay una condición leal de producción actualmente? La alimentación de las reservas internacionales y la posibilidad de una política real de exportación. Y estas son medidas de largo plazo, porque si las vamos atendiendo por escala, no te van a generar un resultado inmediato, pero es lo que hay que hacer para que sea sostenible la estabilidad de un tipo de cambio. Otro aspecto importante a considerar: el tema de las exportaciones venezolanas, que si bien estamos exportando crustáceos, mariscos, bebidas embotelladas, entre otros, todavía no es todavía una participación. es que anualmente, en el 2024, las exportaciones netas hacia el exterior y hacia uno de nuestros principales clientes, que es Estados Unidos, reportaron alrededor de 720, 750 millones de dólares. En comparación con las importaciones netas, la diferencia es abismal. Otro factor importantísimo es que el ciudadano, ante la desconfianza presuntamente que siente de lo que pueda estar ocurriendo política y económicamente en el país, por un efecto que es normal
en economía, que tiene que ver con sociología, con psicología, con antropología, está generando lo que en economía se llama carrera especulativa en contra de la moneda. No confío en la moneda de curso legal, voy hacia buscar una divisa que sea de mayor valor presuntamente, y por eso es que estamos viendo esta carrera desesperada por el tema de cualquier divisa diferente al bolívar. Entonces, todo el tema de estabilidad del tipo de cambio tiene que ver con políticas que tienen que ser estructurales, porque en el caso de la inyección de divisa a la economía, que es una medida, o debería ser una medida coyuntural, no es solamente la inyección, Carlos, y ahí voy a responder tu pregunta concretamente, porque yo puedo inyectar 1.000 millones de dólares a la economía. El punto es, coloquialmente hablando, es cuántas alcabalas hay para que esas divisas lleguen a todo el que necesite. Si yo deseo comprar como ciudadano 1.000 dólares, con los bolívares que tengo disponibles, cuántas alcabalas hay y si realmente puedo disponer de esas divisas en el momento de horario hábil bancario que yo decida adquirirla. ¿Eso está ocurriendo? No lo sé, hay que revisarlo. Entonces, si la alcabala en el proceso de asignación de divisas se va haciendo compleja y las divisas no llegan hacia todos los ciudadanos que deseen adquirirla, ahí hay un problema entonces de apreciación, uno, de la estabilidad, la confianza y la solidez de las instituciones públicas asociadas con la banca pública y privada, que aparentemente no está dando los resultados tan rápidos como los está requiriendo la economía. Claro, hay también ahora en esta coyuntura actual del mercado cambiario, las criptos se volvieron una alternativa para el venezolano. Mucha gente recurre ante la dificultad para acceder a la divisa a los mercados, por ejemplo, de plataformas digitales que ofertan USDT, donde allí, bueno, si hablamos del tema de la regulación es un poco más compleja, ¿no? Vemos el caso, por ejemplo, en Estados Unidos se ha tratado de alguna manera de hacer frente al tema de las cripto y de cómo se utilizan dentro de su país. En el resto del mundo los mercados de criptomonedas son abiertos y es bueno también hacer una acotación. Si bien el USDT, que es la moneda a la que hoy está recurriendo el venezolano en esta coyuntura, el resto de las criptomonedas es un mercado netamente especulativo. El Bitcoin, el Tether, el Ethereum, perdón, cualquier otro tipo de monedas son especulativas. El tema con las cripto, que si bien se han convertido en una alternativa, porque aquí lo que parece es que el gobierno está haciendo una suerte de dejar hacer y dejar pasar. Obviamente hay una plataforma de intercambio de divisa que inclusive se aprobó y está siendo utilizada como medida de intercambio para grandes cadenas comerciales, lo que te da una suerte de aparentemente permiso relativo a que se utilicen estas plataformas y herramientas tanto como para comprar como para cambiar. Pero a las tasas que además hay... A las tasas que se establecen allí. Distintas a las del Banco Como Central, una forma de promover el movimiento de una divisa diferente al bolívar para las relaciones de intercambio productiva, comerciales que pudiesen desahogar el tema de la presión que existe actualmente en el tipo de cambio. ¿Qué me preocupa a mí como economista? Que aunque suene cruel decirlo, aún hay muchas personas en el país que no saben hacer un pago móvil. Entender la complejidad de la especulación, del cambio, del diferencial que se genera en la valoración individual que se le da a las cripto, el riesgo que hay en esto y cómo realmente se utilizan estas herramientas para tener acceso a divisas de intercambio y pagos internacionales, es algo en lo que todavía hay mucho que educar, porque como es una medida inmediata, como es una medida que salió y que está disponible para algunas personas que pueden utilizarla, y que además es otra cosa importante aclarar, ha sido un mecanismo por el cual muchas familias venezolanas han estado recibiendo remesas, remesas que en ningún momento lograron ser dirigidas hacia reservas internacionales, producto de que sacar divisas de la banca nacional en Venezuela es costoso porque sigue existiendo el IGTF, que ya debería ser eliminado definitivamente, por ejemplo. Muchos han recurrido a las cripto y está este rumor relacionado con que PDVSA recibe pagos en USDT. Y digo rumor porque varios colegas lo han mencionado, pero todavía no hay certeza de que eso realmente esté ocurriendo. Y por eso es un rumor que está alimentando una usabilidad relativa en la economía, que está generando que cambien las miradas hacia ese entorno, que puede desahogar el tipo de cambio, pero que tiene que haber también una voz de mando, una regulación, unas instrucciones, unas indicaciones, qué es legal y qué no es legal, cómo se usa y qué debería no hacer y qué debería hacer con ese mecanismo que está allí. ¿Es una herramienta que está funcionando? Aparentemente sí. Debe manejarse con cautela, hay que educarse, detenerse un poco, educarse y entender cómo funciona ese mundo. Bien, vamos a revisar los mensajes de la audiencia. Por acá varios comentarios que nos envían a través de Telegram, @ Primera Página GB para nuestro invitado Leonardo Soto. Por acá Darío Lozada nos escribe: buenos días, Carlos. Qué importantes son las noticias que ustedes dan con respecto al tema de la entrevista. Yo le pregunto al invitado que si no es posible para mejorar la economía del país que apliquen la teoría de la relatividad para el que no tenga, que pueda adquirir los productos.
Domingo Vides por acá, buenos días. El presidente Nicolás Maduro debe implementar un pago adicional o bono especial de transporte para la asistencia a nuestros puestos de trabajo, ya que el incremento de la tarifa a nivel nacional del pasaje, el trabajador tiene que destinar todos los recursos de su remuneración para costear la asistencia al puesto de trabajo. Bueno, el tema del poder adquisitivo del venezolano también. Eso es tarea pendiente y además de la estabilidad, por supuesto, del tipo de cambio es prioridad, debería ser prioridad para el Ejecutivo Nacional, considerando, por supuesto, de que estábamos, de hecho, hace poco, Carlos, discutiendo acerca de la posibilidad que tiene el venezolano de ahorrar. Y en un estudio que nosotros aplicamos, el 92% de los encuestados afirmaron que no ahorran, que no tienen la capacidad para ello y que de poder hacerlo no lo harían en Venezuela producto de la inestabilidad de la economía. Sin ahorro no hay posibilidad de inversión y sin inversión no hay posibilidad de diversificación. Por allí iniciamos con el tema de la posibilidad de que una economía tenga bases escalables, porque el ciudadano que ahorra invierte en bienes inmuebles, en activos complejos, piensa en largo plazo, no depende solo de la seguridad social producto de la seguridad social del Estado. Y no hay capacidad de ahorro porque no hay precisamente poder adquisitivo, comparándolo con el valor de la canasta básica. Por lo tanto, tipo de cambio, producción nacional, poder adquisitivo en Venezuela, desde mi perspectiva, deberían ser prioridades para el Ejecutivo Nacional. Jesús Álvarez por acá nos escribe, buenos días, la opinión pública se pregunta cuál ha sido el beneficio de haber eliminado Dollar Today para combatir la inestabilidad cambiaria. Bueno, mira, hablar de ese tema entiendo que sigue siendo bastante delicado, pero básicamente todas estas noticias que salieron con relación a la detención de presuntos responsables de estas publicaciones de un tipo de cambio diferente al oficial, parece que llevó a que cada persona en individual sacara su propia tasa de referencia. Eso es lo que aparentemente es lo que está ocurriendo en la calle y ha generado de hecho más descontrol, irónicamente, más desconcierto y mayor temor de si realmente los bolívares que tengo en el bolsillo van a ser suficientes, uno, para mi actividad económica, es decir, la capitalización y la reposición de inventario, o dos, para mi consumo diario, mi consumo cotidiano. Bien, gracias por acompañarnos esta mañana. Leonardo Soto con nosotros en estudio. Saludamos también por acá, por cierto, a Rubén, también a Ángel Fonseca, Conrado Luis, que por acá nos escribió, José Padilla, Carlos Antonio Padrón, que nos escribe desde Charallave, también para Domingo Vides y para Darío Lozada, que nos habían enviado un mensaje, Eduardo Hernández y César León, así como también a Eric Caserta. Gracias a todos por acompañarnos con sus mensajes en redes sociales. Por cierto, nos vamos felicitando a toda la población de Cuba, el municipio Urdaneta del estado Miranda. Mi tierra está hoy de aniversario, 335 años de su fundación. Mañana celebrando también a su patrona, pidiendo con mucha fe a Nuestra Señora del Rosario mejores tiempos para nuestro pueblo, para la ciudad de Cuba, para todos los que amamos esa tierra tan olvidada por sus gobernantes, lamentablemente.